Perfecto, muy bien. Bueno, pues buenas noches a todos y bienvenidos a nuestra sesión de los lunes. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que seguramente a todos nos llamó mucho la atención, ¿no? El dolor postoperatorio en el paciente pediátrico. La doctora Fátima Villanueva, ella es anestesióloga pediatra, en la actualidad está en el programa de La Paz, sufriendo en La Paz, ¿no? En el paraíso, con el doctor Gustavo García. Fati, bueno, pues bienvenida a nuestra sesión del día de hoy. Te agradezco mucho estar aquí con nosotros y te cedemos la palabra. En el momento que quieras compartir tu pantalla, ya estamos listos. Muy bien, gracias. Muy bien, pues vamos a empezar. Pues el día de hoy la verdad es que yo decidí dar este tema debido a que pues actualmente tenemos mucho monitoreo sobre presión invasiva, sobre perfusión cerebral y todo, pero a veces no sabemos realmente todo lo que estamos haciendo con respecto al manejo del dolor, no solo postoperatorio, sino durante el procedimiento quirúrgico. Entonces, la verdad es que me llamó mucho la atención por diferentes artículos que habíamos estado revisando ahora con mis residentes y pues de ahí surgió también este tema, ¿no? Entonces, ¿realmente estamos seguros del dolor cuando estamos dando una anestesia general? Bueno, pues la definición como tal de lo que es el dolor, la última actualización que se dio por el Colegio Internacional sobre la investigación del dolor, nos habla que es la experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a un daño tisular o potencial, ¿no? Entonces, para nosotros es importante no solo tener una definición clara de qué es el dolor. Ahora, ¿cómo hacemos o regularmente en qué nos vamos a basar cuando vamos a medir el dolor? Regularmente, pues no solamente pues en ver las características de nuestro paciente cuando va a entrar al procedimiento. Sabemos que una cirugía cardíaca siempre va a conllevar una anestesia general, por lo tanto, pues no vamos a ver más que los parámetros hemodinámicos que siempre voy a valorar, ¿no? Voy a ver la frecuencia cardíaca, si se eleva, pues le voy a pasar un bolo, si la presión arterial no invasiva igual se incrementa o ya la invasiva igual, pues otro bolo. A la hora de que nosotros hacemos la laringoscopía, si vemos que el paciente presenta lagrimeo, no, fue una laringoscopía algo sutil, ¿no? Y el movimiento del paciente a la hora del procedimiento, que precisamente siempre el quirúrgico nos va a decir, oye, ¿sabes qué? Se está moviendo el paciente, ¿no? No solo nos habla de una profundidad anestésica, sino del estímulo nociceptivo que nosotros estamos percibiendo, ¿no? Entonces, estos factores, al ser algo que se van a modificar, pues hay que recordar que entonces no sabemos si estamos hablando realmente de que esto me está generando dolor en el paciente o es simplemente de una profundidad anestésica inadecuada que me esté hablando de la falta de medicamento, ¿no? Entonces también hay que recordar que cuando yo doy o administro cualquier bolo, voy a también tener más afectaciones hemodinámicas en mi paciente. Entonces, estos dos artículos precisamente que estoy tomando en consideración, pues son dos artículos que hacen una revisión sobre todos los monitoreos que actualmente existen, que tal vez no contamos con ellos en la mayoría de los hospitales, sin embargo, no quiere decir que no debamos de conocer y que pueden ser una alternativa más adelante para un adecuado monitoreo, ¿no? Estas dos revistas tienen un factor de impacto. El Journal Personals Medicine tiene un factor de impacto del 3.5 y el Current Opinion Anesthesiology un factor de impacto de 2.5 con respecto a estas dos revisiones, que una es del 2022 y otra es del 2023. Entonces, y esto es sobre que estas dos últimas décadas se han comercializado muchos dispositivos para la valoración de la monitorización de la nocicepción. ¿Qué es importante? Hay que saber que la respuesta que nosotros vamos a tener a nivel del sistema nervioso simpático y parasimpático nos va a llevar a diferentes modificaciones en estos monitoreos, ¿no? Desde la valoración del electroencefalograma, ver el reflejo del arco, reflejo muscular.
Sin embargo, cada uno de estos monitoreos van a tener diferentes ventajas y desventajas. ¿Por qué? Porque sobre todo a nivel de la población pediátrica, pues casi no se ha tenido muy buena respuesta y más adelante lo vamos a platicar. Bueno, ahora, por qué es necesario? ¿Por qué? Porque toda respuesta puede afectarse por diferentes factores. A nivel de anestesia, sobre todo, pues los medicamentos que yo estoy utilizando para hacer una inducción anestésica me pueden hacer una modificación, por ejemplo, los relajantes neuromusculares, en aquellos pacientes que alguien utilice premedicación, por ejemplo, la atropina, y los pacientes que utilicen algún tipo de beta bloqueador como tratamiento, pues eso también nos va a modificar la respuesta. La edad del paciente es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los monitoreos realmente lo asocian a una edad mayor de 2 años y menores de 2 años no se tiene tanta efectividad sobre el monitoreo. Y las condiciones especiales del paciente, como cuáles, pues aquel paciente que haya sido trasplantado o aquel paciente que tenga algún marcapaso, pues se va a ver afectado, ¿no? Entonces, por eso es muy necesario que nosotros tengamos un buen monitoreo de lo que es la nocicepción para realmente hablar de que el paciente estamos controlando el dolor. ¿Por qué? Porque recordemos que si el dolor transquirúrgico es importante, el postoperatorio va a ser muchísimo más difícil de controlar y eso nos puede llevar hasta una hiperalgesia durante el procedimiento ya de recuperación. En el artículo, sobre todo, mencionaban todos estos, pero la verdad es que todos estos, como lo menciona bien, son solamente y están disponibles para el paciente adulto. Entonces, si vemos, son demasiados, el NIRS, el Cardian, la entropía, todos estos nos ayudan a hacer una buena valoración de la nocicepción. Sin embargo, pues tenemos que no nos va a ayudar para la población pediátrica, ¿no? Y que hay muchos datos que también nos pueden alterar, ya sea por uso de medicamentos o por el uso sobre todo de arritmia o de alguna otra alteración cardiológica, por ejemplo, el uso de inotrópicos o cronotrópicos que también van a afectar este tipo de monitoreo. Ahora, con respecto a la población pediátrica, ahí sí, vamos a hablar un poquitito más. Con respecto al monitoreo, que realmente ha demostrado un poquito más de apoyo para el manejo de la nocicepción en el paciente pediátrico. De los principales, pues es el ANI, que en algunas ocasiones la mayoría de los estudios están utilizados para los pacientes que están ya en la unidad de terapia intensiva. La pupilometría, la conductancia a nivel de la piel y la respuesta ante el estímulo o el índice quirúrgico, que es el SPI, ese nos lo vamos a ir hablando igual. Bueno, vamos a iniciar con el ANI. El ANI o el NIPE, que es el Newborn Analgesic Monitoring, se va a basar para ver la variabilidad de la frecuencia cardíaca y respiratoria. Entonces, si sabemos que en un paciente pediátrico, en el paciente pediátrico menor de 2 años, va a tener una frecuencia más arriba de la que regularmente el proveedor o el que hizo este tipo de monitoreo, pues tuvieron que adaptarlo un poco más a nivel de la población pediátrica. Entonces nos habla de que la variabilidad respiratoria va a depender de la actividad cardíaca parasimpática. Y si la actividad parasimpática es alta, el intervalo de la frecuencia cardíaca o del latido cardíaco se va a ver modificado. Entonces, si la actividad parasimpática es baja, el intervalo de este latido cardíaco va a tener una menor respuesta a nivel de la respiración. En los valores que ellos arrojan va a ir un valor de 0 hasta 100 y nos habla que para que nosotros hablemos que durante el procedimiento quirúrgico yo tengo una analgesia adecuada, va a ir entre un 50 y 70. Este tipo de monitoreo, que es el siguiente que les voy a enseñar, estos dos monitores que nosotros podemos observar, uno ya está a punto de quedar en desuso y el otro es como lo que regularmente utilizamos a nivel de lo que es las marcas del Máximo, que ese es un adaptador que se incluye a este monitor y nosotros lo que vamos a hacer es colocarlo en el paciente a nivel del tórax, ¿no? Son dos electrodos más que vamos a colocar a nivel del tórax, entonces también los inconvenientes obviamente para el monitoreo transquirúrgico, obviamente para cirugía cardíaca, pues se nos va a dificultar. Sin embargo, para el postoperatorio nos puede hablar
de una mejor monitorización de estos parámetros y haciendo uso de este tipo de monitoreo, pues a reducir la cantidad de opioide. Aquí, con respecto al ANI y al NAIP, es uno de los mejores monitoreos que se tiene también para las poblaciones menores de 2 años. Y esto es sobre todo porque primero o inicialmente se enfocó en ver la estabilidad que tenían los neonatos en la unidad de cuidados intensivos neonatales, la agitación que tenían y ver y distinguirlo completamente del dolor a nivel de los cuidados en las terapias neonatales. Entonces, también ha demostrado tener muy buena respuesta o vigilancia de este tipo de pacientes para que nosotros podamos considerar si realmente yo necesito colocar un analgésico o realmente es solamente por la cuestión de estrés que está viviendo el paciente. Ahora, el otro monitoreo que nos habla este artículo es acerca de la pupilometría. Este nos vamos a enfocar sobre todo en lo que es el reflejo de la dilatación de la pupila. Este monitoreo nos habla mucho o hay que recordar que la pupila va a tener inervación simpática y parasimpática. El nervio, sobre todo el oculomotor, va a presentar una función somática y visceral a nivel de lo que es el núcleo de Edinger-Westphal. Entonces, esto va a facilitar que la alteración de este tronco pueda ser identificada a nivel de lo que es el examen pupilar. Los datos en niños menores de 2 años aún son escasos y la respuesta pupilar va a estar probablemente no medida adecuadamente. ¿Por qué? Porque recordemos que también el sistema nervioso, tanto simpático y parasimpático, aún no están bien maduros y por lo tanto también la mielinización a nivel de lo que es el nervio óptico también va a estar alterada. Entonces, por eso es que dicen que también este tipo de monitoreo en pacientes menores de 2 años, pues él no es el ideal, ¿no? Entonces, el reflejo de la dilatación de la pupila siempre dicen que debe de ser una medición basal y posterior a un estímulo nociceptivo, nosotros vamos a ver una diferencia muy grande a nivel de la diámetro de la pupila. Y la ventaja de este monitoreo es que dice que el efecto yo lo voy a empezar a ver desde los primeros 3 segundos y el valor máximo del cambio a nivel de la pupila lo voy a tener al minuto. La medición va a ir igual del 1 al 10. El valor más alto nos refleja que tengo una analgesia inadecuada, por lo tanto, valores más pequeños es lo que nos habla de una buena respuesta ante el estímulo nociceptivo. El proveedor tampoco da un umbral específico sobre qué es lo mejor para el paciente, pero sí se ha visto que en diferentes estudios, también ante la utilización de anestesia general, con uso de sobre todo de lo que es el sufentanilo y el sevoflurano, ha visto una buena reducción de lo que es la dilatación de la pupila entre un 5 a un 30%, lo que sí corresponde a los valores ya estudiados en la población adulta y que ha demostrado que eso es una modificación o una respuesta ante un bolo, por ejemplo, si el paciente tiene modificación en la dilatación de la pupila y yo administro un bolo de opioide, por ejemplo, que tenga una buena respuesta a nivel de la pupila. Este es el dispositivo, o sea, si podemos ver, no es algo que sea fácil de adquirir, sin embargo, es parte de lo que habla en estos artículos, que no porque sean de difícil acceso, no debe ser que poco a poco nosotros nos vayamos mentalizando en hacer un buen monitoreo sobre este tipo de cirugías y de pacientes. Entonces, todo esto, las desventajas que mencionan probablemente es que sea que tengamos que mantener al paciente con la pupila, obviamente estarla abriendo y eso pues nos puede llevar a consecuencias más adelante. La conductancia de la piel es otro de los que nos hablan en estos dos artículos, en el cual nos dice que un estímulo nociceptivo nos va a llevar a un aumento de lo que es la amplitud y la frecuencia de la sudoración a nivel de las palmas o de las plantas de los pies. Este monitor precisamente se coloca a nivel de las palmas o de las plantas y se va a observar un aumento de la conductancia eléctrica que yo tengo desde los primeros 2 segundos. Sin embargo, recordemos que también la piel de los pacientes menores de 1 año
no van a ser los mejores con la respuesta a nivel de las glándulas sudoríparas. Entonces, por lo tanto, tampoco aconsejan que esa inervación esté completamente madura para estos pacientes, por lo tanto, la respuesta no puede ser la adecuada. Con respecto al SPI, que es uno también de los que más se menciona en estos dos artículos, se basa sobre todo con respecto a lo que son las arteriolas distales. Este monitoreo igual se puede adaptar directamente al uso de la pletismografía y el valorar la vasoconstricción inducida por un estímulo nociceptivo. Este estímulo nociceptivo va a provocar un cambio a nivel de las ondas de flujo a nivel de la pletismografía y eso nos puede dar modificaciones. Entonces, este numerito que vemos aquí de 27, ¿sí? También va a ir de una escala de 1 a 100 y nos habla que para que nosotros tengamos un adecuado estímulo quirúrgico que está abolido porque tengo una buena concentración de medicamentos de tipo opioide, pues nos habla de un 20 hasta 50 como un valor adecuado. Esto aún sigue en estudio a nivel de la población pediátrica. ¿Por qué? Porque todo o la mayoría de los estudios que se han hecho solamente son en niños de 5 hasta 16 años, pero en menores de 5 años aún queda pendiente que se hagan estudios concluyentes. ¿Qué conclusiones podemos tener de todo esto? Es que el monitoreo ideal es aquel que se pueda utilizar fácilmente, que sea confiable y que se pueda utilizar en cualquier tipo de condición. ¿En qué nos estamos basando? En que son pacientes que no tengan uso de medicamentos crónicos. El tipo de monitoreo que yo voy a realizar para el tipo de cirugía, pues obviamente puede ser difícil. Absolutamente todos los monitoreos tienen limitaciones, por lo tanto, ninguno de estos tipos de monitoreos que se reflejan a nivel de una anestesia general me van a dar el estándar de oro para la población pediátrica. Ninguno de estos demostró el que fuera mejor que otro. Sin embargo, sí se hace referencia que a la suma de estos monitoreos nos puede ayudar a tapar lo que probablemente no cubrimos con alguno de ellos, pero aún hace falta muchos estudios que se enfoquen más en el uso intraoperatorio del uso de opioides. Ahora, es importante que nosotros no nos basemos solamente en frecuencia cardíaca y presión arterial para hablar que todo está controlado. ¿Por qué? Porque recordemos que también el uso de un bolo de algún tipo de opioide me va a modificar toda la vasodilatación a nivel de nuestro paciente y eso me va a dar cambios hemodinámicos que probablemente yo en ese momento no lo vea o la misma cirugía me va a hacer que el paciente esté completamente vasodilatado y no voy a poder yo darme cuenta si realmente es porque te estoy teniendo un estímulo nociceptivo que me está haciendo que el paciente tenga una alteración y yo simplemente es la profundidad anestésica lo que me mantiene que el paciente esté controlado. Me voy a regresar un poco, sobre todo para ver la tablita en las cuales nos hablan del monitoreo a nivel pediátrico, nos habla sobre todo de todas las limitaciones que voy a tener yo a nivel de mis pacientes, ¿sí? El ANI y el NAIP nos hablan que aquí el que yo tenga un monitoreo mayor a 50 nos habla de que estoy teniendo una adecuada nocicepción. Sin embargo, ¿qué limitaciones tengo? Que el paciente si tiene una arritmia, si es portador de marcapaso, el uso de drogas cronotrópicas o vasoactivas me van a modificar este número. Entonces, este número como tal me puede dar una repercusión a nivel de ese monitoreo y yo no voy a pasar ningún medicamento, ¿no? También la pupilometría, que al menos la mayoría de los estudios que se enfocaron en el uso de la pupilometría, creo que fue uno de los que más demostró tener una buena respuesta en los pacientes. Sin embargo, las limitaciones que mostraron es que el equipamiento de este tipo de monitoreo es más costoso y que obviamente si yo tengo medicación que me afecte directamente, por ejemplo, el uso de atropina, pues me va a modificar mucho la monitorización con este equipo. La conductancia en piel es regularmente igual, pues al no tener una buena
maduración a nivel del sistema nervioso me va a llevar a que estas glándulas no sean de ayuda y el que el paciente o las condiciones de nuestro quirófano no nos permita tener una buena valoración de lo que es la sudoración a nivel de las manos, pues también es muy dificultoso. Y por último, la fotopletismografía o fotopletismografía a nivel de lo que es el pulso. Sí, se ha demostrado también que el monitoreo de este tipo, al nosotros tener una arritmia o el uso de antiarrítmicos, también nos va a modificar mucho el número que yo voy a leer en ese momento y por lo tanto pues voy a tener limitación del uso de opioides. Entonces, lamentablemente, el uso de estos tipos de monitoreos, a pesar de que en la terapia nos pueden ser de muchísimo más ayuda, para el uso o el uso transquirúrgico, pues no van a ser lo mejor por la cuestión de los costos. Ahora, pues esta es nuestra última pacientita que tuvimos, que afortunadamente, y la mayoría de los estudios que también se han encontrado, que la ventaja más grande para tratar de disminuir la respuesta por uso de opioides, pues es obviamente la anestesia regional. Ya sea con los bloqueos del erector de la espina, bloqueos del torácico o directamente peridurales. Y listo. Muchísimas gracias, Pati. Bueno, pues la verdad es que una charla bastante interesante. Veo muchos anestesiólogos conectados el día de hoy y bueno, pues me gustaría escuchar probablemente la experiencia que tenemos en los diferentes centros y bueno, pues cómo lo han manejado ustedes. Yo creo que lo más importante para mí es la disponibilidad tecnológica, o sea, qué tan disponible tenemos este tipo de insumos en la actualidad ya en los hospitales. ¿Qué piensas, Martín? Fíjate que yo creo que con el que más he tenido contacto ha sido con el ANI y que regularmente es el que más van hasta promocionar a la mayoría de los hospitales, el ANI y el NAIP. Sobre todo el NAIP lo usan mucho ahí en la terapia neonatal, ahí en el infantil. De hecho, fue la primera vez que lo vi cuando llegábamos a rotar a la UCIN y veíamos que tenían el monitoreo ahí con los pacientes, ¿no? Pero realmente este tipo de monitoreo lo que hizo fue el buscar el confort del paciente neonato, ¿sí? Pero realmente para valoración nociceptiva no se ha llevado. Entonces, creo que hace falta mucho el que nosotros realmente nos enfoquemos en el de, ok, la mayoría dice, está en anestesia general, no tendría por qué tener dolor, ¿no? Ya le pasamos bolo y debe de estar bien, y la respuesta hemodinámica me dice que no tengo dolor, ¿no? Pero sin embargo, ustedes hacen incisión a nivel de tórax, ¿y qué pasa? Se está moviendo, ¿no? Entonces, eso nos habla de que realmente no por estar en una anestesia general quiere decir que el paciente no está teniendo dolor. Por eso es que lo llevo más a consideración a que debemos de hacer o tratar de buscar algún efecto menos nociceptivo hacia mi paciente y eso como lo hemos tratado de conseguir a veces nosotros como anestesiólogos con el uso de la anestesia regional, ¿no? Ok. Y esa es justo la última pregunta, ¿no? Hay muchos, no sé, como a lo mejor protocolos del uso de la anestesia regional en el paciente con cardiopatía. ¿Cómo? O sea, ¿cuál es tu experiencia? ¿Los bloqueamos, no los bloqueamos independientemente si tenemos plan de extubación? No, fíjate que ya aquí en el hospital, afortunadamente hemos estado poniendo bloqueos a todos, Ok. tanto al que yo estoy planeando por extubarse como al que no estoy planeando extubar. ¿Por qué? Porque eso también me va a ayudar que en la terapia intensiva, al yo bloquearlo, me va a hacer que el consumo del opioide sea muchísimo menor y que eso haga que también para ellos el parámetro de mantenerlo tan sedado me haga a que yo pueda extubarlo más rápidamente, ¿no? Por ejemplo, esta niña que precisamente puse hasta el final fue una niña que para nosotros era un caso completamente difícil y que para los procedimientos
Glenn bilateral que se le realizó, se le puso bloqueo sabiendo que no la íbamos a extubar, pero afortunadamente, posterior al cateterismo, se pudo extubar sin ninguna eventualidad. ¿Por qué? Porque la niña estuvo tranquila a pesar de los cambios tan bruscos que tuvo, pero el uso de opioide en ella fue casi mínimo. O sea, regularmente, ¿qué pasa? A veces también eso es importante, ¿no? El intensivista nos puede decir, es que le voy a poner un boleo de opioide y tú, no, espera, ¿no? O sea, también denos la confianza de darle el beneficio a la anestesia regional, ¿no? ¿Por qué? Porque eso también nos va a permitir a que también ellos puedan tener un menor manejo de opioide y es una respuesta menos drástica en el paciente, ¿no? Yo sé que a lo mejor tenemos miedo a decir, no, es que no le quedó, ¿no? Pero creo que ya la mayoría hemos intentado, o la mayoría de mis compañeros han intentado hacer el uso de la anestesia regional como una base muy importante en cirugía cardíaca, ¿no? Antes solamente se pensaba en darle un caudal, ¿no? Por ejemplo, o en los bloqueos torácicos, pero sin embargo ya tenemos muchos tipos de bloqueos que podemos hacer y que ya hemos de hecho hablado en estos journal que nos pueden ayudar y beneficiar realmente en el manejo de estos pacientes. De acuerdo, Fati, muchas gracias. Bueno, pues no sé si tengamos más comentarios, preguntas. Ilse dice que muy buena plática y excelente charla, como siempre. Una duda, adelante, doctora Ilse. ¿Cuántos días sugieres de manejo de opioide en infusión en el posquirúrgico? Pues la verdad es que regularmente si nuestro plan va a ser extubarlo lo más antes posible, la duración de hasta 24 o 48 horas, pero con dosis bajas, o sea, no le hace daño, o sea, no nos va a repercutir. Pero también es importante el ver el caso, el ver si pusimos el anestésico regional que nos pueda ayudar. Entonces, realmente yo creo que dependiendo la experiencia y la comunicación que ya vayamos teniendo, ¿no? Porque también no es lo mismo que el bloqueo lo ponga el residente a que ya lo vayamos poniendo los que ya hemos estado utilizando más con experiencia la anestesia regional, ¿no? Ok. El doctor Diego Freire dice, si bien es claro que anestesia no es sinónimo de analgesia, ¿el BIS podría ayudarnos? De hecho, bueno, acá el BIS nos va a hablar solamente de profundidad anestésica, pero no nos dice exactamente la nocicepción. Sí se ha tratado de hacer como un consenso y de hecho en el artículo donde hacen referencia, hacen más énfasis en el uso del BIS, pero solo para profundidad. Sí lo dejaron ellos descartado que la profundidad no era lo mismo que nocicepción. Sí lo mencionan ahí que no va a ser lo mismo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Fati. Muy bien. No sé si tengamos más dudas, preguntas o comentarios. Muy bien, Fati. Bueno, pues, a ver. Bueno, Diego, el doctor Diego dice que excelente y que muchas gracias. Fati, bueno, pues algo con lo que quieras terminar la charla del día de hoy. Pues que demos mucho énfasis en seguir sacando lo que más se pueda de monitoreos, porque la verdad son muy costosos porque casi no los utilizamos y entonces todo eso hace que nos cueste trabajo hacer nuestro trabajo también durante la aplicación de cualquier cosa. Pero yo creo que entre más vayamos pidiendo el tenerlo, nos puede ayudar a que lo vayamos adaptando más para la población pediátrica, porque realmente si uno busca, siempre vamos a encontrar que todos los valores siempre van a ser para adulto y para nuestra población, pues no, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en cuanto alguien tenga y que lo ocupe en sus pacientes para que podamos sacar nuestras propias bases de datos para los niños. De acuerdísimo. Una última pregunta de Diego Freire otra vez. ¿Algún opioide de elección? No, de hecho, la mayoría de todos los estudios dicen que ya sea remifenta, sufenta o fenta, decía que el estímulo nociceptivo no se iba a modificar si yo no tenía este alteración
de mi paciente. O sea, realmente el opioide que tú fueras a utilizar, pero que realmente fuera monitorizado con la nocicepción, nos iba a ayudar. De acuerdo. Muy bien. El doctor Bolívar pone en la mesa, ¿cómo propondrías algún protocolo de investigación? ¿Qué mediríamos y con qué lo compararíamos? La verdad, me gustó mucho el de la pupilometría, porque fue el que más valor en cuestión de segundos nos dio. Entonces, o al menos hacían referencia, ¿no? Que la pupilometría, la modificación se hacía en los 3 segundos y con un efecto máximo al minuto. Sin embargo, todas las modificaciones, por ejemplo, en la valoración del ANI, te dice que son 2 valores que se van a ir llevando. Entonces, esos valores se van a ir modificando hasta 30 minutos después, 20 minutos después, en un promedio. O sea, como que se suma el pasado y se valora con el que toma actualmente y de ahí saca un promedio. Entonces, realmente yo siento que hay mucho como hueco entre esos 2 parámetros. Sin embargo, la pupilometría yo creo que sería un buen estudio en la población pediátrica, para poderlo ver entre realmente en la cantidad de opioide que yo estoy utilizando transquirúrgico y comparado con el uso de la anestesia regional. De acuerdísimo, Fati. Muchas gracias. Muy bien, pues agradecerles a todos nuevamente su asistencia. De verdad fue una charla muy, muy agradable, Fátima. Muchas gracias, muchas felicidades también a todo el grupo de allá de La Paz. Esperemos que sigan haciendo su trabajo como lo vienen haciendo y que cada vez vengan más mucho mejores resultados. Agradecerles a todos su presencia el día de hoy y nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana presentará el doctor Alberto Zárate. Todo el mundo lo conocemos ya. Y bueno, ya nos hará llegar Beto en la semana los artículos para compartírselos. Y bueno, pues les agradezco mucho su presencia. Nos vemos la siguiente. Gracias, Fátima. Gracias a todos. Buenas noches. Bye.